Buenos Buenos días para días. todos. ¿Cómo Buen día. están? Muy bien. Y un planteo, una propuesta que me parece muy interesante porque leíamos esta semana acerca de el síndrome de burnout. Ujú. El 94% de los trabajadores argentinos lo padece. Arrancamos de cero. ¿Qué es este síndrome? ¿Qué es el burnout? Me parecía súper interesante traerlo porque, como vos bien decís, el 94% es casi toda la población. Sí. ¿Qué es? Y la verdad, cuando uno se pone a investigar, lo vive como la persona, el sujeto, el trabajador, y lo vive como un trastorno constante de estrés. Y cuando uno dice constante, bueno, crónico, se vuelve en el tiempo como muy extenso en el tiempo. Y pasa una factura física, ¿no? Un agotamiento físico, una fatiga, un cansancio crónico. Y uno lo puede detectar en ese, no aguanto más, quiero llegar a mi casa, quiero dormir todo el fin de semana. Trae consigo realmente, para poder detectarlo, una sintomatología que se refleja en el cuerpo, a veces el dolor de estómago, problemas digestivos, eh, pero sobre todo tiene que ver con esto de ese estrés constante que atraviesa la persona en el trabajo por soportar grandes cargas horarias de trabajo, de manera desmesurada, desmedida, la falta de control en la influencia de la decisión del trabajador con respecto a su trabajo, el que por ahí, digamos, tenga propuestas y que nunca sea aceptado por el otro. Hacer cosas del orden de lo que se ve obligado, expectativas laborales que no se cumplen, dinámicas disfuncionales con los pares de trabajo. A veces es cierto que uno no se lleva bien con todo el mundo en el trabajo, pero a veces se crean ambientes laborales que son sumamente irritables y muy complejos de llevar. Bien. Y la pregunta que sigue, por supuesto, es ¿cómo lo sobrellevamos o de qué manera podemos hacer que esto es inevitable? Porque vos decís, ¿por qué pasa? Y usted me explicaba por qué. Pero ¿hay formas de solucionarlo? Siempre tenemos que intentar, o al menos desde la clínica o la persona que nos escucha, decir, bueno, a ver, ¿qué me pasa? Sí. Detectarlo a tiempo. Por ejemplo, del orden de la sintomatología física, vamos a sentir cansancio desmedido, dolor de cabeza, dolor de estómago. Y del orden de lo emocional vamos a tener cuestiones más del orden de la irritabilidad, de la ansiedad, gente que puede hasta caer en depresión, ataques de pánico, que es lo que más se escucha últimamente, que va ligado a eso de la ansiedad. Como regla de oro siempre, al menos desde el lado del psicoanálisis, siempre hay que detectar el porqué. Sí. Porque una cosa me puede suceder del orden del contexto económico, social, que me obliga a tener que trabajar en tales lugares, entonces mientras tanto que se vuelve algo donde ya no puedo salir, y del otro lado ver si es algo del modo inconsciente que siempre venimos hablando, que son mandatos que nos llevan a articularnos a laburos que realmente nos hacen mal. Como regla de oro fundamental es primero detectar eso, Bien. si es de un lado o si es del otro. Y en el cómo, que siempre es también muy interesante, es muy difícil dar soluciones a cortito plazo, soluciones que puedan de raíz sacar la problemática, pero siempre, 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 al menos en este espacio que es chiquitito y que tenemos corto tiempo, es sobre el displacer poder agregar cosas del orden del placer. Deberíamos aprender a poner límites, a poder, salir del trabajo y desenchufarnos, desconectarnos, y eso es lo que hablamos siempre, ¿no? Poner en juego las cosas que tienen que ver con el orden de los vínculos, relacionarlos con el otro, salir, con cosas muy mínimas a veces podemos empezar. Sí, sí, sí. Hay que tener en cuenta, a ver, todo esto puede empezar, esta situación del estrés, del cansancio, la falta de sueño, y hay que tomarlo a tiempo porque después el efecto en el cuerpo te pasa factura y podés terminar en una enfermedad, una patología.
Tal cual, totalmente. Hay gente que estrés de dolores crónicos de cabeza tremendos que se transforman en migrañas, que después para que esos dolores pasen, y hay gente que realmente se le ve el trastorno en el sistema digestivo, Sí, comer y que todo caiga mal, o sea, mucho lo digestivo es lo que primero en el orden de lo físico, además de la fatiga, ¿no? Ujú. Sí. De ese cansancio constante de querer dormir todo el fin de semana. Bueno, me voy obviamente a tratarte, te consulto, voy a Andrea y me dice, bueno, tenés esto, te puedo guiar como psicóloga, pero también hay algunas cuestiones alternativas, actividades, hay que mover el cuerpo. Sí. También siempre le derivas a qué, por ejemplo, yoga, deporte. Totalmente, uno puede tomar un montón de alternativas como los fines de semana, ver qué cosas tiene nuestra provincia que nos ofrece en tales lugares para ir a obras de teatro, tomarse un cafecito, ir a caminar, yoga, relajación. La terapia siempre es buena porque uno trata todo lo que tiene que ver cómo lo trabajo, pero poder hacer cosas afuera como, y digo, cosas del placer del orden de lo chiquito. Salgo a casa, agarro el perro, me voy a caminar y me voy con el perrito a caminar. Ujú. Simple. Después sí tenemos alternativas como yoga, meditación, cosas que nos hagan bien, que busquemos un que espacio te donde guste. nos distendamos. Sí. Lo que te guste. Sí, sí, sí. Para... Exacto. Ajá. Empezar A ver. a tener pequeños disfrutes, Sí. ¿no? Hay una cuestión te quiero preguntar también, Andrea. Cuando estás con este síndrome, cuando estás con estas situaciones, ¿cuesta mucho encontrar ese disfrute? Y va a tener que ver siempre con eso del detectar. Si es de manera inconsciente y es por un mandato donde yo me coloco en lugar de laburante Ujú. y lo único que sé es ser trabajólico, entonces ahí vamos a tener que laburarlo mucho en la clínica para salir de ese lugar. Sí. Y además de ser trabajador, ser amigo, compañero, novio, padre, hijo, ponerme en otros roles, Ujú. porque el trabajo es solamente un conducto para vivir la vida, pero la Sí. tengo que pasar bien en el laburo, que cuesta un montón a veces. O a veces cuando es la cuestión del contexto, de eso que nos rodea y que a veces por circunstancia de la vida, determinado tiempo tenemos que estar, y eso se extendió en el tiempo, y bueno, ahí sí es más sencillo decir, bueno, desconecto, me voy a casa, me tomo un tereré, me hago un mate, salgo a caminar. Tengo que encontrar pequeñas cosas que me hagan bien. Perfecto. Ahí va a ser un poco más sencillo, tal vez. El tema es encontrarlo. Exactamente. Andrea, muchísimas gracias, la verdad. Buen aporte, y tanto se está hablando en estos días, Sí. por estos días, este síndrome. Creo ¿no? que muchos nos sentimos identificados también Sí, en parte con lo que sí, estamos sí. hablando. Andrea, muchas gracias. Eso, ustedes, que tengan súper lindo día. Igualmente a Gracias. vos. Bueno, la encontrás en Andrea Del Val, está @Andrea Del Val en Instagram, psicóloga Andrea Del Valle, hablando sobre este síndrome. Creo que muchos lo padecen, no lo saben. Hoy, con estos conceptos que nos dio Andrea, por ahí ya decimos, mira, esto es lo que me pasaba, el desgano, el exceso de trabajo, cómo va el ritmo de tu vida, y por ahí obviamente llega al fin de la jornada o durante la jornada tenés estos sentimientos. Bueno, eso es el síndrome que afecta ¿a qué cantidad de personas? Eso es todo. 94% de los argentinos.